Me llamo Alba, una joven de 19 años, navegando por las aguas turbulentas de la vida universitaria mientras persigo mi sueño de convertirme en médica. Mi rutina es un balance entre clases, apuntes, estudios y alguna que otra fiesta con mi grupo de amigos. Comparto un pequeño pero acogedor departamento con mi novio, Alejandro, un espacio donde conviven mis libros y las travesuras de mi gato, Simón. Soy de esas personas que adoran el olor de la lluvia y sentirse arropada por una manta en las noches frías. No me considero una experta en el amor, pero hace un año conocí a Lucas, un hombre de 30 años que trabaja en una agencia de publicidad. Nuestro encuentro fue una casualidad en una tienda, y desde entonces hemos estado juntos. Lucas es un compañero dulce y atento, siempre dispuesto a apoyarme con mis estudios y asegurarse de que tenga todo lo que necesito. A veces sus bromas pueden ser pesadas y me sacan de quicio, pero entiendo que es su forma de alegrarme el día. Nuestra relación es cómoda, aunque no estamos planeando el futuro a largo plazo. Me hace feliz tener a alguien en quien confiar. Algunos podrían decir que soy joven para una relación seria, pero lo que importa es nuestra conexión, las risas compartidas y el apoyo mutuo. La universidad es todo un reto, pero con Lucas a mi lado, las cosas se hacen más llevaderas. En medio de las clases y tareas, encontrar tiempo para nosotros es un desafío, pero siempre logramos hacerlo funcionar. Pasamos tardes viendo películas en el departamento, explorando nuevos lugares para comer y saliendo ocasionalmente con amigos. Aunque me pregunto a veces si estoy perdiendo algo en esta etapa de mi vida, sé que estar con él me hace feliz. No sé mucho sobre el amor, pero lo que tengo con Lucas se siente auténtico, sin dramas ni cursilerías, solo una comodidad que encaja bien conmigo. Esta es mi vida, un equilibrio entre libros, café, risas y ese tipo encantador que siempre me trae mi chocolate caliente favorito. Las cosas son simples y eso me hace feliz. Aunque, como siempre sucede en este mundo universitario, las sorpresas pueden aparecer de la manera más inesperada. La vida universitaria puede ser un verdadero caos y yo no estaba exenta de ello. Un día como cualquier otro, pero con una sobrecarga abrumadora de exámenes y tareas, me dejó exhausta. ¿Quién hubiera pensado que después de tanta dedicación, mis notas no reflejarían mi esfuerzo? Mis calificaciones habían bajado más de lo esperado. No eran malas, pero definitivamente no estaban a la altura de lo que esperaba. Volver a hacer el semestre era una perspectiva aterradora. Un desvío en mi camino que no estaba dispuesta a aceptar. Necesitaba hacer algo al respecto. Y rápido. Antes de continuar, si te está gustando la historia, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para mantenerte al día. En medio de mi frustración, una idea tomó forma en mi mente. Una idea que incluso ahora me hace sentir un nudo en el estómago. La idea de intentar seducir al profesor García. Suena tan ridículo como parece. No tenía experiencia en coquetear, ni siquiera sabía si funcionaría. Pero mi desesperación y mi orgullo herido me llevaron a considerarlo seriamente. Armada con una determinación inusual, me encontré en la oficina del profesor García. Un hombre de mediana edad, con una mirada seria y una reputación de ser estricto pero justo. Estaba nerviosa, pero intenté mostrar seguridad al entrar en su oficina. Le expliqué mi situación, cómo había estado luchando con mis calificaciones a pesar de mi dedicación. Sentí su mirada escrutadora, y en ese momento me di cuenta de la locura que estaba a punto de intentar, pero estaba decidida. Había llegado hasta aquí, y no podía echarme atrás. García escuchó con atención, y sus ojos oscuros parecían buscar algo en los míos. Me habló sobre la importancia del trabajo duro y la responsabilidad, y tenía razón en cada palabra que decía. Pero mi mente estaba centrada en otra cosa.
¿Funcionaría si intentara coquetear con él? ¿Podría lograr que cambiara mis calificaciones? Finalmente, el profesor García suspiró y pareció considerar mi petición. Sentí el peso de la tensión en el aire mientras esperaba su respuesta. Entonces, en un giro inesperado, sugirió que podía hacer un proyecto adicional para mejorar mis notas. No hubo ninguna insinuación de que tenía que hacer algo más allá de lo académico. Fue un alivio por un lado, pero también me sentí avergonzada por haber siquiera considerado la idea de usar mis encantos para obtener lo que quería. Salí de su oficina con la cabeza baja y una sensación de frustración en el pecho. Aunque no había cruzado la línea, sabía que había estado a un paso de hacerlo, dispuesta a traicionar la confianza de mi novio y de mí misma. Todo por mejorar mis notas. Los días pasaron y la propuesta al profesor García seguía siendo mi única vía para levantar mis notas. Aunque había dejado de lado mi plan insensato de intentar seducirlo, la situación seguía siendo tensa. Cada vez que entraba a su clase, sentía un rubor en mis mejillas. No podía dejar de pensar en cómo había estado dispuesta a cruzar esa línea para levantar mis notas. Poco a poco, nuestras conversaciones sobre el proyecto se volvieron más frecuentes. Aunque todo era estrictamente académico, no podía evitar notar que García me miraba de manera diferente. A veces, nuestras miradas se encontraban por un poco más de tiempo de lo necesario. No sabía si estaba imaginando cosas, pero su comportamiento había cambiado desde aquel día en su oficina. En una de las clases, después de la discusión sobre el proyecto, García se acercó a mí y me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Alba, ¿alguna vez te has planteado más allá de la medicina? Quiero decir, ¿has pensado en explorar otras áreas, otros intereses?» Su pregunta no era inapropiada, pero la manera en que lo dijo, la manera en que me miraba, me hizo sentir incómoda. Respondí con un encogimiento de hombros y una sonrisa nerviosa. «No mucho. La medicina es mi enfoque principal en este momento». Mi voz sonó más alta de lo que esperaba en medio del silencio del aula. García asintió, pero su mirada seguía fija en mí, como si estuviera buscando algo más. Las clases continuaron, y cada vez que estaba en su presencia, sentía su mirada y una tensión cargada de deseo que no podía ignorar. No era solo en mi cabeza, estaba seguro de que había un cambio en su actitud hacia mí. Pero aunque su comportamiento fuera un poco inapropiado, seguía siendo mi profesor, y yo tenía a Lucas, alguien que había estado a mi lado apoyándome y ayudando con cada cosa que necesitaba. Con el tiempo, las conversaciones sobre el proyecto se convirtieron en charlas más personales. García compartía anécdotas de su juventud, sus viajes y sus experiencias. Me contaba historias que iban más allá de la medicina y que mostraban una faceta diferente de él. Yo también compartía partes de mi vida, mis deseos de ser médica y mis sueños de viajar por el mundo algún día. No puedo negar que disfrutaba de estas conversaciones. Eran como una vía de escape de mis preocupaciones académicas y de la rutina diaria. Pero en el fondo, sabía que todo era parte de mi plan para aumentar mis notas. Aunque nuestras charlas no eran explícitamente inapropiadas, sabía que estaba en territorio peligroso. Un día, después de la clase, García me detuvo antes de que pudiera empacar mis cosas. «Alba, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su voz era suave, pero cargada de algo que no podía identificar. Asentí y lo seguí fuera del aula. En ese momento se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Salí del aula después de la clase con el profesor García. Parecía que quería hablar conmigo sobre el proyecto adicional que había mencionado. Era una conversación que no podía evitar, aunque me sentía un poco nerviosa por cómo iba a desarrollarse. Nos quedamos en el pasillo, fuera del alcance de las miradas curiosas. García parecía tranquilo, pero había algo en su expresión que no podía descifrar.
Alba, quiero hablar sobre el proyecto que te propuse. Comenzó, sus ojos oscuros fijos en los míos. Asentí, tratando de parecer calmada a pesar de los nervios que sentía en el estómago. Claro, estoy dispuesta a hacer lo necesario para mejorar mis calificaciones. Respondí, tratando de sonar segura. Él sonrió, pero había un matiz en su sonrisa. Me alegra escuchar eso, Alba. Creo que sería beneficioso si trabajáramos juntos en los temas que encuentres más difíciles. Se acercó un poco más y su tono de voz cambió sutilmente. Su comentario me tomó por sorpresa, pero traté de mantener la compostura. Eso suena genial. Aprecio su ayuda. Mis palabras eran sinceras, pero había algo más en el aire. Una tensión que no podía ignorar. García inclinó la cabeza, mirándome fijamente. Sabes, Alba, me gusta trabajar con estudiantes comprometidos y estoy dispuesto a hacer todo lo posible para asegurarme de que tengas éxito. Su mirada se volvió intensa y pude sentir el cambio en el ambiente. Mis pensamientos se aceleraron mientras trataba de descifrar sus palabras. Parecía haber un doble sentido en ellas, algo más allá de lo académico. ¿Estaba insinuando algo más? ¿O solo estaba siendo amable en su manera de hablar? Decidí aprovechar la situación. Él estaba dispuesto a ayudarme a mejorar mis notas, y yo estaba dispuesta a hacer lo necesario. Gracias, profesor. Su apoyo significa mucho para mí, respondí, tratando de mantener mi voz firme, pero también juguetona. La sonrisa de García se amplió ligeramente y se inclinó un poco más hacia mí. Entonces, Alba, ¿estás lista para trabajar más de cerca en este proyecto? Su tono había cambiado, era más sugerente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me sentí atrapada entre la oportunidad de mejorar mis notas y el temor a lo que esto podría implicar. Sabía que estaba en un terreno peligroso, pero ¿qué debía hacer? ¿Debería seguir adelante con esto para obtener mejores calificaciones? Mi mente estaba en conflicto. Por un lado, el deseo de mejorar mis calificaciones y por otro, la incertidumbre y el posible terreno peligroso en el que me estaba adentrando con el profesor García. Respiré profundamente y traté de mantener la compostura. Por supuesto, profesor. Estoy lista para trabajar más de cerca en el proyecto, respondí, tratando de sonar decidida. García asintió, su mirada más intensa que nunca. Perfecto, Alba. Nos reuniremos pronto para discutir los detalles. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de emociones. Había tomado una decisión que podría mejorar mis calificaciones, pero al mismo tiempo había cruzado una línea que no sabía si sería capaz de manejar. Durante los días siguientes, las reuniones con García se volvieron más frecuentes. Trabajábamos juntos en el proyecto, pero cada vez más nuestras conversaciones se desviaban hacia temas personales. Hablábamos sobre todo, desde libros favoritos hasta sueños y aspiraciones, pero cada reunión se volvía más intensa. García se acercaba más, su mirada se tornaba más sugerente, y aunque no había cruzado explícitamente ningún límite, la tensión entre nosotros era palpable. Una tarde, después de una sesión de estudio particularmente intensa, García se acercó más de lo habitual. Alba, he notado que tienes un gran potencial, no solo en la medicina, sino en otras áreas también. Sus palabras eran suaves, casi susurradas. Me sentí incómoda, pero no sabía cómo responder. Él estaba elogiando mis habilidades, pero la manera en que lo hacía y su proximidad me ponían nerviosa. Traté de desviar la conversación hacia el proyecto, pero García parecía tener otros planes. Alba, ¿alguna vez has considerado explorar más allá de lo académico? A veces, las oportunidades se presentan de maneras inesperadas. Su voz era cautivadora, pero también sentía un tono de advertencia implícito en sus palabras. En ese momento, supe que tenía que poner un límite.
No importaba cuánto pudiera mejorar mis calificaciones. No podía comprometer mi integridad. Profesor García, aprecio mucho su apoyo en el proyecto, pero creo que es importante mantener la relación estrictamente académica. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos, seguido de un atisbo de decepción, pero asintió con seriedad. Lo entiendo, Alba. Nuestra relación debe mantenerse profesional. A partir de ese día, nuestras interacciones se limitaron estrictamente al ámbito académico. Me esforcé aún más en el proyecto, enfocándome en mejorar mis calificaciones por mérito propio. Con el tiempo, logré levantar mis notas y obtener una mejor comprensión de los temas difíciles. Al final del semestre, cuando se entregaron las calificaciones finales, vi mi esfuerzo recompensado con un notable aumento en mis notas. Me sentí orgullosa de lo que había logrado sin comprometer mis principios. Años después, cuando recordaba aquellos días, entendí que a veces las decisiones difíciles son las que más nos ayudan a crecer. Había aprendido que, aunque la tentación de tomar atajos para alcanzar nuestros objetivos puede ser fuerte, mantener nuestra integridad es fundamental para alcanzar el verdadero éxito. Decidí seguir mi camino en la medicina, con la lección aprendida de que la ética y la integridad son tan importantes como el conocimiento y la habilidad. Y así, con una sonrisa de satisfacción, cerré aquel capítulo de mi vida, lista para enfrentar los desafíos venideros con determinación y valentía. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado la historia. Déjanos saber tu opinión en la caja de los comentarios. Danos un like y suscríbete al canal para mantenerte al día.